Este, vamos a ver. Si ve tú, ahorita te alcanzo yo porque voy a ver algo. Muy bien. Bueno, a ver. Sí, Hermano, ¿cómo? a ver, voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver. La clase pasada nos quedamos analizando qué sucedía en torno a este diagrama. Entonces, a ver. Muy bien. Bueno, eh, hicimos de seguro un esquema, chicos, no recuerdo, en donde colocamos las ecuaciones correspondientes a, estas, a este diagrama. Entonces, vamos a ver. Las voy a escribir rápido y por si en dado caso ya lo trabajamos. Vamos a hacer más ejercicios de este estilo. A ver, bien. Entonces, manejábamos lo que es el concepto de nodos y sobre de esos nodos íbamos a trabajar. En ese sentido, pues yo lo que tenía era el nodo A. Entonces aquí yo tenía el nodo A, luego el nodo B, el nodo C y el nodo D. Eh, ¿Tienes por ahí las ecuaciones, Daniel? No, no sé si las vimos. A ver, díctame y lo... Creo que incluso ya habíamos acomodado las ecuaciones, ¿no? A ver, si quieres nada más díctame rápido las ecuaciones. Sería 300 más 500 igual a ¿qué? Ajá.
Ajá, ajá. Ok, gracias. Bueno, y entonces, así no recordaba si ya lo habíamos visto. Y bueno, una ecuación, que habíamos obtenido también. Entonces, de alguna manera le pusimos, lo conocimos como el flujo total entrante. Entonces, igualamos el flujo total entrante, era igual al flujo total saliente, ¿ok? Y de alguna manera, pues esto me arrojaba la ecuación en donde tenía un valor que era de x3 igual a 400, ¿ok? De acuerdo a estos flujos totales. Bueno, ahora, Profe, ¿sí? ahí, por ejemplo, si saca la ecuación del flujo total, es, introduce los datos que puso, ahorita los que le dictó Daniel, los entrantes, y del otro lado los salientes, y ya sale esa ecuación. Ah, no, tienes que fijarte en prácticamente en las salidas, es decir, en estas flechas. Les digo que vamos a hacer un poquito más de ejercicios. Entonces, de estas flechas, ¿qué es lo que concluyo? Bueno, yo concluyo que está entrando 300 más 500 más 400 más 100 que está entrando. ¿Y quién está saliendo? Está saliendo 600, está saliendo x3 y está saliendo 300. Entonces, esto va aquí, de tal manera que si tú reduces esto, te queda como 4, 5, 1300 es igual a 900 más x3 y por lo tanto si despejas x3 te queda 400. ¿Sí ya lo vieron? Sí, listo. Ok, bueno. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, entonces, a ver, si abro otro pizarrón, entonces me va a quedar, me va a quedar lo siguiente. Fíjate muy bien. Yo voy a ordenar aquí imaginariamente las variables y aquí los totales. De tal manera que la primera ecuación que yo obtenga, entonces aquí le puedo poner ecuaciones, ecuaciones. Entonces yo voy a tener aquí la primera, pues me sale x1, x2 con su total de 800. Luego la que sigue, te queda, si gustan irlo checando, te queda x2 menos x3 más x4 y esto es igual a 300. Luego te queda x4 más x5 igual a
500, luego te queda x1 más x5 igual a 600. Y finalmente tienes que x3 es igual a 400. ¿Ok? Entonces la distribución de las ecuaciones te queda de esta forma, ¿sí? Obviamente no es necesario poner esto de hasta acá arriba, solo se los estoy poniendo para que, digamos, tengan una guía de, a la hora de distribuir las variables. Ahora, esto de algún modo ustedes ya lo saben manejar, ¿sí? Ya lo saben resolver. La única observación, ¿sí? La única observación es qué harían, ¿sí? O sea, con este sistema de ecuaciones, ¿qué harías, Chris Jans? Pues tratar como de reducir, ¿no, profe? Ah, sí, vamos a reducir, pero ¿cómo? Mm, pues no sé, Nada más una como, pequeña idea. O sea, am, pues no sé, a lo mejor en la primera, sustituyendo o moviendo algunos valores, profe. Es que no ajá, sé cómo que... sí, exactamente. Eh, eh, ¿Están conscientes de que pueden utilizar, si quieren, Gauss, verdad? Sí, Ajá. Entonces, Sí. el detalle, Tendríamos que poner ceros, ¿no? así es, Sí, o no. tenemos que poner ceros. profe. Ajá. Ahí no se podía utilizar, bueno, es una pregunta, no sé si se pudiera utilizar también la división sintética. Sí, a ver, este, ustedes saben que me pueden preguntar lo que quieran y de hecho creo que es lo más conveniente, porque bien saben que preguntándome, pues pueden resolver esas dudas, ¿no? Entonces, a ver, miren, la división sintética, ¿sí? Eh, solamente se va a utilizar para resolver, en este caso, para querer encontrar el valor de X de un sistema, o sea, de una ecuación, por ejemplo, cúbica, ¿no? Entonces sería más 3x más 2 igual a 20, por ejemplo, o igual a 0, no lo sé. ¿Sí? Entonces, date cuenta que cambia un poquito la jugada, porque en realidad aquí no tenemos del lado izquierdo, no tenemos exponentes. Y en cambio del lado derecho, sí tenemos exponentes. Entonces, si tú no tienes exponentes, no tiene sentido utilizar división sintética o algún tipo de factorización como fórmula general. Entonces, No, sí tiene razón, profe. ajá, entonces, como les decía, pienso yo, ustedes ya tienen las herramientas necesarias para resolver este tipo de ecuaciones. Lo que yo les voy a pedir es que tengamos un poquito de paciencia a la hora de observar lo que estamos haciendo. ¿Por qué razón? Porque resulta que hay dos ecuaciones que tienen en común la variable x5, ¿sí? Entonces, no sé si sea
si sea bueno o malo, pero al menos, yo resuelto, ya tengo resuelta esta ecuación, ya tengo resuelta esta ecuación y ya tengo resuelta esta ecuación. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que si yo observo tan solo estas tres ecuaciones, yo puedo, de alguna manera, a x4 y a x1, ponerla x4 y a x1 en función de x5, ¿sí? Eh, Fíjense muy bien. Ahora, si yo ya observé eso, digo, a ver, como que lo que puedo hacer, ¿sí? Es lo siguiente, fíjate. A ver, voy a ordenar de este lado las ecuaciones. ¿En qué sentido? Fíjate, voy a agarrar y voy a escribir x1 más x5. Entonces, esto me va a llevar a que x1, o sea, voy a tratar de ordenarlas de otra manera. Entonces, x1 más x5 es igual a 600. Ajá. Por otro lado, no tengo a x2, no tengo a x2. Entonces, como no la tengo, ahorita lo voy a dejar pendiente, ¿sí? Tengo a x3. En este sentido, x3 sí la tengo y vale 400. Luego, x4 sí lo tengo, x4 sí lo tengo y vale, ¿cuánto? X 500, 500. Ajá. ¿Y qué valor es x3? Ok. Y luego x5, pues está de alguna manera pendiente, pendiente. Entonces, a ver, si yo agarro y digo, a ver, ¿qué sucede con x2? Bueno, en este sentido, hay dos formas de obtener x2. Dos formas, ¿no? Entonces, yo voy a elegir la que mejor crea conveniente. En ese sentido, puedo yo elegir, por ejemplo, la primera, ¿sí? La primera ecuación. Entonces, aquí abajo, a ver, aquí abajo lo voy a poner con otro color. Y voy a decir lo siguiente, fíjense muy bien. Voy a poner la sección de las notas. Y yo sé entonces que x1 más x2 es igual a 800. X1 más x2 es igual a 800. Pero yo tengo de alguna manera el valor de x1, ¿no? Entonces, vamos a poner, pero x1 más x5 es igual a 600. Esto implica que x1 es igual a 600 menos x5 y por lo tanto, al evaluar en la primera ecuación, me va a dar un valor de 600 menos x5 más x2 es igual a 800. Entonces, date cuenta que es posible expresar a x2 incluso en función de x5 y además se sabe que esa ecuación está igualada
a 200. Ajá. Entonces, si yo quisiera completar en ese sentido esta ecuación, esta parte de aquí, ¿cómo me queda? Pues me va a quedar como x2 más x5, x2 más x5, y esto es igual a 200. Sí, esto es igual a 200. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, voy a copiar esto en otro pizarrón. Entonces, a ver, copio en otro. ¿Cómo? X, ¿aquí? Ah, a ver, puede ser que me haya equivocado. Ah, sí, 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 a ver, déjenme ver. Esperen, esperen. Ajá. Ah, sí, 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 aquí es menos. Aquí es menos. Entonces, sí, aquí es menos. Ahí está. Bueno, entonces, esto ya lo habíamos hecho. Incluso, no sé si recuerdan, que fui muy insistente en que tenían que seleccionar o colorear. ¿Qué, chicos? Que les dije. Que les dije, hay que colorear la variable que, incluso Ernesto lo dijo, que la variable que, Ernesto, Mm, oh, se me fue. Ahorita me estaba acordando lo que dijo. Eh, ok, entonces tendríamos que colorear la variable correspondiente al menor subíndice. Sí, en su momento se los dije, ¿no? O sea, esto no es nuevo para ustedes, ya hemos hecho varios ejercicios de este estilo. Entonces, si coloreábamos la variable con el menor subíndice, pues la única posibilidad que teníamos era que quedara x1 es igual a 600 menos x5, x2 es igual a 200 más x5, x3 es igual a 400, x4 es igual a 500 menos x5, y x5 pues no tiene un valor definido, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, de aquí, pues no te queda de otra más que generar tu vector solución. Entonces, el vector solución, tú ya sabes cuál es el vector solución. ¿Cuál es? Nada más rápidamente. ¿Cuál es el vector solución? No. Ajá. Sí, exactamente. O sea, aquí, pues, ustedes saben que te- deben de generar un vector de este estilo. Les vuelvo a repetir, pues esto no es nuevo para ustedes. Entonces vas a tener 600 menos x5, 200 más x5, 400, 500 menos x5 y x5.
¿sí? O sea que entonces tú te das cuenta que en realidad la variable, ¿sí? Que está de alguna manera definiendo todo es x5, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, x5 no es digo, más bien un vector en función de una variable de este estilo, pues no es nuevo para ustedes, ¿ok? Entonces, en principio, hasta aquí terminamos esta parte, pero hay un pero todavía, ¿sí? Entonces, fíjate muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, permíteme. Si yo, a ver, vamos a ver. Si en dado caso, a ver, vamos a escribir. Si en dado caso se presentara un flujo negativo, ajá, esto estaría, eh, nos estaría mostrando una dirección opuesta a una dirección opuesta a, pues, al sentido mostrado en el esquema. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a tratar de entender qué es esto de lo del flujo negativo, ¿no? Pero a ver, vamos a continuar. Vamos a ver. Ajá. Vamos a escribir. Este hecho conduce a ciertas limitaciones en torno a los posibles valores que puede tomar, a los posibles valores que puede tomar las variables. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Hasta ahorita nosotros, los ejercicios que hemos resuelto en, en torno al álgebra lineal, eh, pues digamos que por ser situaciones teóricas, ¿qué sucedía con este tipo de bichos cuando ustedes querían generar los famosísimos Eigen vectores? Porque más o menos una situación así se les presentaba, ¿no? Más o menos. ¿O qué sucedía para tratar de completar este vector solución? ¿Qué es lo que hacían? Ah, bueno, el despeje ya lo trabajamos acá. El despeje ya lo trabajamos acá. O probablemente tú te refieres a factorizar las bases, ¿no? Sea de bases, en espacios reales. Si yo les digo, a ver, dame un vector de solución asociado a este sistema de
ecuaciones, ustedes ya me lo dieron, ¿sí? Ya me dieron el vector solución. El problema es que no está terminado. Es que ahí se parece, profe, como cuando hacíamos el ejercicio, para restarle, por ejemplo, el lambda. Y ya en base a eso, pues ya construíamos otra matriz, restándole eso para llegar a pues sí, para trabajarla, pues. Sí, 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 de hecho se parecen. O sea, son situaciones similares, muy similares. Ya ahorita lo dijo Chris Jans, Daniel, pero, pero, ¿cómo explicarlo? Es que no les quiero dar la respuesta, pero para que la reflexionen. O sea, ya tengo el vector solución, está incompleto. ¿Qué le hace falta para que esté completo? Este, Ernesto, ¿qué le hace falta para que esté completo? Para que me puedan dar. Eh, Ajá. mm, por, ay, a ver. Por ejemplo, no sé, X1 sería igual a ver, X1 podría ser igual a 600 y después más, más bien, sí, más 200, después a más 400, después a menos 500 y así, o sea, irle dando los valores, como Sí, cuando completábamos los ceros o los ceros que faltaban, ¿no? Que es que no recuerdo muy bien, pero también Fidel ahí fue cuando nos medio explicó, creo. ajá, sí, sí, pero ah, exactamente así es como lo dice Daniel. Este, sí, lo que pasa es que se parece mucho a lo que hemos venido, trabajando. Entonces, de pronto como que se nos mezclan por ahí ciertos detalles. Pero la verdad es que para que podamos definir el vector solución en su totalidad, pues ya lo dijo Fidel, es cierto, Daniel, que es terminar que esto es válido para todo X5 contenido en R. De hecho, así lo terminábamos, ¿no? Entonces, ustedes agarraban y decían, bueno, eh, un posible vector solución, pues es tal que si X5 vale 0, por ejemplo, entonces ustedes ya me daban un valor, claro, ¿no? Y preciso, es decir, sin variables de por medio. Entonces, este podría ser un posible, vector solución. ¿Sí se acuerdan? Cristian, Ernesto, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Exacto. Entonces, Sí, el problema, sí, chicos, el problema es que, les vuelvo a repetir, como esta situación es algo sumamente teórico, y ahorita sí estamos viendo algo teórico, pero la verdad es que está aplicado sobre algo, y está aplicado sobre un diagrama real, un esquema real. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estas restricciones, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si te están diciendo en el esquema en el esquema perdón, en las palabras que les estoy diciendo, en donde dice, oye, si te sale un flujo negativo, entonces nos está diciendo que la flechita que tú habías considerado hacia la izquierda o hacia la derecha, como quieras, ahora cambia. No sé si me estoy explicando. A ver.
Exactamente, exactamente. Entonces, si yo agarro y digo, a ver, ¿dónde está el esquema? Creo que aquí está. A ver, voy a recorrerlo para acá. Ahí está. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, lo que dice Daniel, o sea, si te está saliendo un flujo negativo, ¿sí? O sea, en pocas palabras, si X4 es negativo, entonces, y tú lo consideraste positivo, lo que te está diciendo es, a ver, o sea, en lugar de que lo consideres hacia la izquierda, la realidad es que esto debe de ir a apuntar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones se van a presentar aquí. ¿Por qué? Porque como X5 me va a decir, ¿sí? Como X5 me va a definir en realidad si se presenta un flujo negativo o positivo, pues hay que saber escoger o más bien saber cuál va a ser la de restricción de X5, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a ver, en ese sentido, a ver, permítanme. Es que algo está medio. A ver, permítanme. Sí, 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 está bien, sí, está bien. Ok, ok, ok. Entonces, a ver, en ese sentido, ¿ustedes cuál creen que sea la restricción en torno a X5? Si es que tuviera alguna restricción. Es decir, X5 puede vivir en todo R o X5 solamente puede tomar ciertos valores. Pensando en lo que les dije que las variables no deben de tomar valores negativos. Ajá, ok. Sí, sí, tiene que ver, o sea, sí tiene que ver. En realidad, podría ser la parte que está detrás, ¿no? Porque al final, como estamos trabajando sistemas de ecuaciones, pues bueno, este, claro que se puede presentar esa situación. Y en este caso, si no se elige bien el valor de X5, pues se puede caer en un caso de ese estilo. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo le doy, a ver, en pocas palabras, porque puede ser que como que no esté quedando muy bien clara la explicación, o sea, más bien, en pocas palabras, X1 debe de ser, ¿qué? Positivo. X2 debe de ser positivo. X3 debe de ser positivo. X4 debe de ser positivo. X5 debe de ser positivo. Vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque si te salen alguno de esos negativo, quiere decir que entonces esta flecha va a cambiar.
y nos va a dar en la torre a todo lo que hemos construido, porque si, para empezar, nos da en la torre en las ecuaciones, porque nosotros lo estamos considerando que x4 entra al nodo B y en realidad debe de ¿qué? De salir, porque me salió negativo, ¿sí? Y además, no solamente le damos en la torre a nuestras ecuaciones, sino a la realidad misma. O sea, de que, oye, pues si estamos considerando esto y de repente dice que hay que cambiar de dirección, pues no manches, algo está mal en el modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que tanto x1, x2, x3 y x4 pues sean positivas? Eso es lo que estamos tratando de decir, Ernesto. Entonces, x5, ¿qué valor debe de tomar? Pues cualquiera, ¿no? Pero que sea positivo. Cualquiera, a ver. Por ejemplo, A ver, si no quieres sé, pudiera tomar el valor de 1. el valor de 1 y se cumple, ¿no? O sea, si Sí, x5 vale 1, al evaluarlo, pues todos me dan Pero entonces la respuesta es, ¿x5 vive en todo R? eso sí ya no. Nada más ¿Dónde está? viviría en los enteros positivos, ¿no? Ah, si quieres lo ponemos, por ejemplo, aquí, entonces, que viva en los enteros positivos. Por ejemplo, ¿esa sería la restricción Chris-Jans? ¿O, ¿O hay una restricción matemática todavía más fuerte? Yo digo que para todos bueno, es que estamos manejando números enteros, pero pues como afecta a todo, yo digo que para todos los reales, ¿no? Ok, entonces hay dos propuestas diferentes. Entonces sería x5 contenidos en todos los reales y ¿Podría ser el valor absoluto, profe? el valor absoluto. Bueno, es que si tomas el valor absoluto, pues casi ya estás viviendo aquí. O sea, Ok. si por ejemplo dices, pues es que x5 vale -3, pero le tomas el valor absoluto, entonces x5 vale 3, por decirlo, de algún modo. Entonces sigues viviendo en los enteros positivos. Daniel, ¿cuál sería tu propuesta? Ajá, exacto, claro. Así es, también podría ser cero. Aneli, ¿cuál sería tu propuesta de valor de x5? Que X5 pertenece a los reales, pero ahí tengo yo una duda. Por ejemplo, bueno, unos son reales y otros son enteros, entonces se puede determinar si son solamente positivos o si son solamente negativos, pero pueden ser cualquiera de los dos, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, el punto, chicos, en este tipo de problemas, ¿sí? Es que está bien, yo no lo veo mal lo que están haciendo. Es decir, ustedes se están fijando en pequeños números porque así lo hemos venido manejando. O sea, incluso cuando yo les decía, es que dale valores a esto, pues yo te decía, pues dale 1, ¿no? x5 igual a 1 o dale x5 igual a 0. ¿Por qué? Porque yo te dije, no tiene caso estar trabajando vectores, ¿ok? Que tenga números pequeños, 0, 6, y de pronto haya un 100, ¿no? Porque
hayas decidido trabajar x5 igual a 100. Entonces, no está mal. O sea, el problema, ¿sí? El problema es que aquí ya sí es válido esto, pero ya cambia el escenario. ¿Por qué? Porque fíjate muy bien, tan solo date cuenta, mira, si yo quiero que x1 sea positivo, tan solo, tan solo, ¿qué sucede si tú me dices, bueno, x5 vive en los enteros positivos? Entonces, ¿qué sucede si x5 vale 700? Y se cumple el hecho de que 700 vive en los enteros positivos. Si tú me dices es que x5 vive en los reales, le demos el valor de 700. Entonces, cumple con que esté en los reales, pero tanto una propuesta como la otra me está dando en la torre a x1, porque al final de cuentas me va a salir negativo, me va a cambiar la dirección, me va a cambiar, y en ese momento no quiero eso. ¿Ya vieron por dónde va la restricción? ¿O más o menos? ¿No? Bueno, es otro tipo de... Repetir lo último que dijo, bueno, la última explicación, es que no, bueno, ya no te he Sí, escuchado. Sí, sí, mira, si x5 le das un valor de 700, cumple con el hecho de que está dentro del valor de los enteros positivos. Si x5 le das el valor de 700, cumple con que está dentro de los reales. O sea, tanto uno como otra restricción están bien, ¿no? El problema es que si yo evalúo 600 menos 700, x1 va a tomar el valor de menos 100 y ya no cumple con el hecho de que x1, x2 y x3 y x4 y x5 deben ser positivos. O sea, quiere decir que entonces estas restricciones están mal, ¿sí? Están mal. Entonces hay que buscar algún tipo de número, pero que sea negativo. Eh, O puede, puede ser. que están los naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos, pero no sé si va por ahí, ¿no? Sí, el detalle es que existe otro tipo de restricciones que no es nueva para ustedes, pero que también deben ya de empezar a utilizar. Es que en realidad x5 debe de ser menor que quién, que es más o menos lo que dice Nelly, pero estamos introduciendo esta simbología matemática. X5 debe de ser menor que 500, que 500. O sea, ¿por qué? Pues porque aquí podría ir 499, nunca 500, ¿no? Puede estar 500, pero pensemos en que no haya ceros, ¿no? Entonces, 499, 498. Igual aquí, 499, 498 o cualquier otro valor.
Bueno, en ese caso, como aquí lo que nos está ayudando es este signo más. Ajá, entonces, a- así, aunque pongas menor que 200 o mayor, no pasa nada porque al final esto siempre va a ser positivo. Sí, o sea, la idea es empezar a utilizar este tipo de restricciones. Sí, claro está que pues puede correr en todo este intervalo. Sí, sí, sí lo ven. Sí, si no, la siguiente clase, si quieren, nada más analizamos este intervalo, porque tiene sus detalles. O sea, por ejemplo, este intervalo, ¿cómo lo ponen en términos de paréntesis? A ver. Eh, no, hay por ahí unos Es detalles. corchete, no sé, no recuerdo si es corchete cerrado. Exacto, exacto, eso es. Eso es, a eso voy, a eso voy. Entonces, miren, si quieren la siguiente clase lo checamos con calma. Pero bueno, pienso yo que vamos avanzando bien, ¿ok? Ok. Entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Vale, profesor, que se mejore. Exacto. Órale, nos vemos. Adiós.